Cuando tenía 15 años, mi papá murió. Fue una época devastadora. Sentí como si el mundo se hubiera dado vuelta de golpe. Él era de esas personas que planeaban todo, que guardaban hasta los recibos de hace 10 años por si acaso. Y, claro, tenía su testamento preparado desde mucho antes. Todo, absolutamente todo, lo dejó bien definido. Después de su muerte, mi mamá no tardó en seguir adelante. Supongo que se sentía sola, pero fue demasiado rápido. Apenas habíamos terminado el funeral cuando ya hablaba de un nuevo hombre. Y antes de que pudiera procesar la pérdida, ese hombre, Rob, ya se estaba mudando a la casa. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. Al principio, Rob parecía inofensivo, pero algo no encajaba. Las cosas de mi papá seguían ahí, su silla, sus herramientas, su taza favorita. Era como si todavía formara parte de la casa. Hasta que, poco a poco, todo empezó a desaparecer. Mi mamá decía que había que hacer espacio para Rob. Sentí que estaba borrando a mi papá, y eso dolía más de lo que podía admitir. Un par de meses después, el abogado de mi papá me llamó. Me dejó todo a mí. Nada para mi mamá. Tenía 15 años y de pronto era dueño de propiedades y dinero. Fue abrumador, pero también sentí que algo, al fin, salía bien. Mi mamá, en cambio, estaba furiosa, aunque intentó disimularlo. Primero fingió alegría, luego empezó a insinuar que podría compartir algo con ella, como un gesto de buena voluntad. Después fue más directa, me pidió transferirle una de las propiedades para que Rob se sintiera más seguro, más parte de la familia. Yo solo pensaba que me estaba pidiendo elegir entre ella y mi papá. Le dije que no podía hacerlo. El testamento no me permitía tocar nada hasta los 21 años. Su cara en ese momento fue suficiente para entender que no le gustó la respuesta. Aún así, siguió insistiendo cada tanto, pero siempre le repetía lo mismo. Y aunque hubiera podido hacerlo, no lo habría hecho. Mi papá lo dejó todo así para protegerme. No iba a traicionarlo. Los hijos de Rob también empezaron a aparecer. Eran mayores, buena gente, pero mi mamá se desvivía por ellos. Viajaban juntos mientras yo pasaba los fines de semana con mis abuelos. Nunca me lo prohibía directamente, pero se notaba que no quería que fuera. Era claro que estaba eligiendo su nueva vida, y yo quedaba al margen. Mirando atrás, creo que mi papá lo sabía. Tal vez por eso no le dejó nada a ella. Quizá quería asegurarse de que estuviera bien sin importar lo que pasara después. Y lo logró, aunque eso complicó todo. Con el tiempo, Rob empezó a actuar como si fuera el dueño de la casa. Daba órdenes, imponía reglas, hablaba de respeto y disciplina. Pero esa era la casa de mi papá, no la suya. Y yo no estaba dispuesto a olvidarlo. Empecé a enfrentarme a Rob. Cada vez que intentaba imponer una regla o darme órdenes, le recordaba que la casa no era suya. Entre nosotros se formó una guerra silenciosa, él lanzaba comentarios, yo respondía, y mi mamá trataba de hacer de mediadora. Decía que solo necesitábamos tiempo, pero yo sabía que no era eso. Rob quería control, y yo no iba a dárselo. Con el tiempo, mi mamá empezó a ponerse completamente de su lado. Decía que le faltaba el respeto, que tenía que aceptar que Rob era parte de nuestra familia. Pero para mí, él seguía siendo un intruso en la casa de mi padre. Hasta que un día todo estalló. Discutimos, y terminé gritándole que no era mi papá y que esa no era su casa. Se puso furioso, mi mamá intervino, y al final terminó diciéndome que debía irme. No podía creerlo. Mi propia madre me estaba echando de la casa que mi papá me había dejado. Dijo que era por mi bien, pero todos sabíamos que lo hacía por Rob. Subí a mi cuarto, empecé a empacar y me fui. Por suerte, mis abuelos me recibieron sin dudarlo. Me sentí destrozado, pero también aliviado.
En su casa, por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. Mi abuelo me dijo que siempre sería bienvenido, y necesitaba escucharlo. Mi mamá, en cambio, seguía visitándome de vez en cuando, actuando como si nada hubiera pasado. Decía que solo quería mantener la paz, pero era evidente que buscaba calmar su culpa. Hablaba de Rob, de su nueva vida, y de cómo algún día lo entendería. Yo solo asentía, aunque por dentro sabía que había elegido a su pareja antes que a mí. Con el tiempo dejé de discutir. Me enfoqué en mis estudios, en mis amigos y en mis abuelos. Ellos se convirtieron en mi verdadera familia. Aprendí a no depender de mi mamá, a elegir mi propia paz. Si ella había decidido dejar atrás nuestra vida, yo también podía hacerlo. Cuando terminé la universidad, supe que era momento de revisar las propiedades que mi papá me dejó. Entre ellas estaba la casa donde ahora vivían mi mamá y Rob. Pensé en renovarla y alquilarla, usarla para construir mi propio futuro. Era lo que mi papá hubiera querido, que siguiera adelante, incluso sin él. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con mi mamá. No esperaba que lo tomara bien, pero era una conversación necesaria. Fui a la casa decidido a explicarle mis planes de remodelación y darle un plazo para organizarse. Sin embargo, cuando llegué, no había nadie. La casa estaba vacía, el auto no estaba y todo se sentía en silencio. Esperé un rato, llamé, dejé mensajes, pero no obtuve respuesta. Más tarde mi abuela me contó, como si fuera un detalle sin importancia, que mi mamá y Rob estaban de vacaciones en Florida. Me dio rabia. Yo intentando resolver las cosas de forma madura, y ellos disfrutando de la playa. Pasaron los días y seguí sin noticias, así que tomé una decisión. La casa era legalmente mía, mi nombre estaba en la escritura y yo pagaba los impuestos. Si quería avanzar, tenía que actuar. Llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras. Mientras recorría el lugar, me invadió una sensación extraña. Era la casa donde crecí, pero ya no se sentía como mi hogar. Todo olía a ellos, no a mí. Esa sensación solo me confirmó que hacía lo correcto. Al día siguiente mi teléfono no paró de sonar. Eran ellos. Mi mamá estaba furiosa, me dejaba mensajes llenos de gritos y reclamos. Decía que no podía creer lo que había hecho, que era una falta de respeto. Cuando finalmente contesté, apenas pude hablar. Estaba fuera de sí, diciendo que no tenían a dónde ir, que esa seguía siendo su casa. Intenté explicarle que había tratado de avisar, que necesitaba empezar con las renovaciones, pero no quiso escuchar. En su mente, lo que sentía estaba por encima de lo que era justo. Le dije que tenían 2 semanas para mudarse. No lo hacía por venganza, solo necesitaba recuperar mi espacio y cerrar ese capítulo. Ella se quedó en silencio y luego, con una voz fría, me dijo que nunca pensó que sería capaz de hacerle eso. Sus palabras me dolieron, pero sabía que debía mantenerme firme. Al día siguiente fui a revisar la casa y los encontré esperándome. Los dos con una mezcla de furia y desafío. Rob intentó intimidarme, pero no funcionó. Sabía que tenía la razón y no iba a retroceder. Mi mamá, en cambio, rompió a llorar, acusándome de ser cruel, de comportarme igual que mi padre. Fue duro verla así, pero entendí que no podía seguir cediendo. Si lo hacía, nunca recuperaría lo que era mío. Finalmente se marcharon. Sentí alivio, aunque también un peso en el pecho imposible de ignorar. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no lo hacía menos doloroso. Conduje de regreso a casa de mis abuelos decidido a seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Pensé que, al menos, ahora las cosas se calmarían. Pero estaba equivocado. Mi mamá no pensaba irse en silencio. Al día siguiente volví a la casa para preparar todo para las renovaciones. Estaba en el patio tomando medidas cuando escuché la puerta trasera abrirse.
Mi mamá entró como una tormenta, gritando antes de que pudiera decir algo. Estaba furiosa, acusándome de traidor, de dejarla sin hogar. Intenté mantener la calma y recordarle que tenía 2 semanas para mudarse, pero no quiso escuchar. Todo giraba en torno a lo que había sacrificado por mí y a lo cruel que estaba siendo. Entonces apareció Rob, con esa actitud desafiante, diciendo que no podía mandarlo solo por ser el dueño. Pero yo sabía que esa casa era mía, que pertenecía a mi padre y que solo estaba reclamando lo que me correspondía. Su mirada se endureció, y por un momento pensé que haría algo, pero mi mamá lo contuvo. Luego, con lágrimas en los ojos, me pidió más tiempo. Fue cuando salió su hijastra, una chica de 19 años, llorando y abrazándose el estómago. No la había visto hasta entonces. Mi mamá dijo que estaba embarazada, que pronto sería abuela, y que no podía echarlos así. Eso me golpeó. Por un instante dudé, pero entendí que estaban usando todo lo posible para hacerme cambiar de opinión. Sentí compasión, pero también sabía que ceder significaba seguir perdiéndome. Les dije que lamentaba la situación, pero la decisión estaba tomada. Tenían 2 semanas. Mi mamá rompió en llanto, Rob me miró con odio, y yo solo pude dar media vuelta y marcharme. Escuchaba sus gritos detrás de mí, acusándome de ser un desalmado, pero sabía que si me quedaba un segundo más, me quebraría. De regreso en casa de mis abuelos, intenté concentrarme en los planes de remodelación, pero la culpa se metía por todos lados. Nadie quiere ser el villano de su propia familia. Días después comenzaron las llamadas. Una tía me dijo que estaba decepcionada, que debía ayudar a mi mamá porque eso hace la familia. Luego vinieron más mensajes y más juicios. Todos hablaban, nadie ayudaba. Mi abuela notó mi estrés y me dijo que había hecho lo correcto, que mi padre me dejó esa casa por una razón. Sus palabras me dieron algo de paz, aunque las críticas seguían llegando. Un primo incluso me escribió diciendo que mi mamá solo quería mantener la paz. Casi respondí que no se puede estar en medio cuando uno elige un bando, pero preferí quedarme callado. Ya no tenía sentido discutir. Si tanto les preocupaba a mi mamá, que la ayudaran ellos. Con el paso de los días, me concentré en las renovaciones. Me reuní con el contratista, ajusté los detalles y armé un cronograma. Sabía que pronto tendría que enfrentar a mi mamá y a Rob otra vez, y no lo esperaba con gusto, pero esta vez estaba decidido. Era momento de pensar en mí y en mi futuro. Mi padre me había dejado esa casa por una razón, y no iba a seguir viviendo bajo las decisiones de los demás. La culpa fue desapareciendo poco a poco. Había sido justo, les di tiempo, les advertí, y cumplí con mi parte. Si ellos decidían complicarlo, ya no era mi problema. Aún así, cuando se cumplieron las 2 semanas, el simple hecho de regresar me hizo sentir el estómago encogerse. El auto seguía ahí. Afuera estaban mi mamá, Rob y varios familiares, como si esperaran convertir aquello en un espectáculo. Caminé hacia ellos con el corazón acelerado, tratando de no mostrar nervios. Mi mamá corrió a mi encuentro, llorando, repitiendo que no podía creer lo que hacía, que la estaba traicionando justo cuando más me necesitaba. Pero ya había pasado días preparándome para eso. Le recordé, con calma, que les había dado 2 semanas, que estaba siendo justo, que esa casa era mía. Rob se enfureció, insistiendo en que era su hogar. Pero sabía que no podía rebatirme, la propiedad estaba a mi nombre, y yo había sido paciente. Luego se sumaron algunos familiares de mi mamá, repitiendo lo mismo de siempre, que la familia debía permanecer unida, que estaba actuando como un extraño. Era inútil discutir. Todos querían hacerme sentir culpable, pero nadie ofrecía soluciones. Mi mamá volvió a llorar, diciendo que no tenían dinero ni a dónde ir. Me pidió un mes más, solo un poco de tiempo. Por un instante dudé,
pero recordé cuántas veces había escuchado esa misma promesa. Si cedía, dentro de un mes estaría en el mismo lugar, escuchando las mismas excusas. Así que me mantuve firme. Entonces salió la hijastra de Rob, embarazada, con el rostro lleno de lágrimas. Dijo que no tenían a dónde ir, que necesitaban un techo. Fue un golpe directo al pecho. Me dolió verla así, pero sabía que no podía cargar con una responsabilidad que no era mía. Les deseé lo mejor, pero dejé claro que debía seguir adelante. Mientras me alejaba, escuché a mi mamá gritar que nunca me lo perdonaría. No volteé. Si lo hacía, dudaría. Cuando llegué al coche, respiré hondo. Sentí alivio y culpa al mismo tiempo. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que doliera menos. Aún así, no podía seguir atado al pasado. Arranqué el auto y me fui sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. Sabía que hablarían mal de mí, que me pintarían como el villano, pero no importaba. Mi padre me había dejado esas propiedades para asegurar mi futuro, y no iba a dejar que la culpa me lo arrebatara. Los días siguientes me dediqué por completo al proyecto. Programé las reuniones, revisé los planos, avancé con las obras. Cada paso me hacía sentir un poco más libre. Tal vez dolía, pero por fin estaba haciendo lo que debía hacer, cerrar un ciclo, aunque el precio fuera mi propia familia.